Hola amigos, ¿cómo están? Espero la estén pasando súper bien y que sobre todo estén bien. Como muchos ya me conocen, yo soy Roberto Cadena. Hoy les quiero comentar como un tema en el que me he puesto yo mucho a pensar en ocasiones desde que me lo llegué a memorizar, que es el de Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar de cómo vamos a hacer, ¿no? Cuando nuestra familia ya no esté con nosotros, cómo va a ser la situación cuando nosotros como padres de familia, como hijos, como como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, empieza a entrar ese punto de ansiedad, esa situación en la cual dices, bueno, pues qué va a pasar, ¿no? Si yo muero, ¿qué va a pasar si realmente mi familia muere y quedo yo solo, literalmente, ¿no? Y muchas veces no entendemos como seres humanos o no logramos entender que venimos solos a este mundo y solos vamos a volver a nuestro Señor, a nuestro Creador, que todo lo que hacemos es para subsistir. Tú trabajas para comer, para tener una vida, pues, entre comillas, digna. Entonces yo a veces yo le digo a mi familia que nos preocupamos mucho, ¿no? A veces por lo que va a pasar el mañana o en un futuro, pues en un futuro puede ser a largo plazo o a corto plazo, pero siempre nos preocupamos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y es algo con lo que yo lidio, ¿no? Pero cuando yo empiezo a... No sé cómo explicarles, no sé si los que me están viendo sean cristianos o no, pero yo lo he experimentado y cuando me siento de verdad algo angustiado, algo vacío, así por decirlo, trato de traer esos versículos que yo me aprendo y no solamente es aprender por aprenderlos, ¿no? También es llevarlos al cabo, como dice en la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de su palabra, tenemos que creer en Dios, que a pesar de que nos quedemos solos en este mundo, sin familia, sin amigos, sin nada, Dios siempre va a estar ahí al lado de nosotros. Hoy en la prédica, la esposa del pastor, en donde yo me congrego, claramente lo decía. Tal vez nosotros podamos estar en la adversidad, podamos estar en una situación en la cual nosotros nos lleva a desconfiar de Dios porque nos preocupamos por la situación que estamos cruzando, cuando realmente no nos damos cuenta de que muchas veces Dios nos ha librado de muchas situaciones. ¿Cuántas veces has sufrido un accidente? ¿Cuántas veces has pasado algo en el que dices tú, hoy, ahora sí como que pues la libré, ¿no? Como que por poco y me toca. Pero sin embargo, sigues vivo viendo este video o sigues haciendo lo que estás haciendo, pues es porque aún no ha llegado tu hora. Una vez algún amigo de ahí donde me congrego me dijo, Dios no te va a mandar a llamar hasta que no termine contigo tu propósito. Y es verdad, o sea, honestamente es verdad, porque yo digo, bueno, de quién más voy a confiar si no es en Dios? O sea, ¿en quién más voy a confiar cuando en la palabra de Dios dice que maldito sea el hombre en quien confía en otro hombre? Entonces, podemos decir que a veces ponemos más la confianza en un hermano carnal, en un hermano en la congregación, en una persona como que consideremos un amigo, cuando no sabemos que el consejo
que nos vaya a dar, nos va a servir, nos va a edificar de vida. Entonces, claramente aquí nos dice, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces yo digo, bueno, es verdad, ¿cuántas personas han nacido y nacen siendo ya huérfanas, sin tener una madre, sin tener un padre, y crecen solos? Entonces así tiene que ser esto, tiene que ser así, porque si no es así, siempre vamos a tratar de vivir con ese temor, de querer estar con alguien sujetos, cuando se nos olvida que algún día vamos a morir y cuando nos muramos nosotros vamos a irnos solos. Y es difícil y a veces es entendible y yo lo logro comprender porque yo he sido una de esas personas que, que no creció con sus padres como debió de ser y que a veces se refugia en otras personas para querer tener ese afecto. Entonces, dejémonos de estar preocupando por cosas así. Es difícil. Yo cuando siento esa necesidad de estar refugiado en alguien más, trato yo de buscar más de Dios, o sea, de decirle, Señor, reconozco que estoy poniendo mi confianza, reconozco que te estoy olvidando, te estoy poniendo al último. Cuando ese era el error que yo cometía antes. Y no te estoy hablando de ya de meses atrás, a lo mucho 2 o 3 meses, sin exagerar. Entonces dije, no, tengo que poner mi confianza en Dios. Pase lo que pase. Yo le he dicho, ¿sabes qué, Señor? Si yo me encuentro al borde de la muerte, y si esta es una prueba que tú me estás poniendo, fortaléceme, ayúdame. Ayúdame a no depender de los demás. Pero tampoco que mi corazón se enorgullezca de decir no necesito de la ayuda de los demás. Porque Dios me ha humillado de esa forma, en decir, ay, yo no le voy a hablar o yo no voy a hacer esto y aquello. Y lo termino haciendo. ¿Por qué? Porque así como tú estás enfermo, yo estoy enfermo. Sí, tal vez ahorita hace no mucho terminé de ver un video de un pastor que había sacado un tema el día de hoy, en donde decía tal vez hoy no, no seamos perfectos, ¿no? Pero día con día Dios nos va a ir llevando a la perfección. Y yo lo puedo ver en mí, o sea, en que hay cosas que yo realmente conozco de cómo he sido, de dónde vengo y de dónde Dios me tiene hoy en día. Y yo no busco ni pretendo hoy en día ya agradarle a los demás. Porque ese es el peor error que yo estaba cometiendo. Y sí, no les voy a negar, hay momentos en los que digo, ay no, pasa esto en donde yo me congrego, o cierto fulano, fulana, pasa esta situación, pero digo, a final de cuentas, nosotros tenemos que agradarle a Dios, no tenemos que agradarle a fulano de tal, cuando tiene que haber un respeto, ¿no? Entonces, para muchos esto es como hipocresía, para esto es como decir, ah, no, pues pasa esta situación, pasa esto con tal persona, ¿sí? Pero tenemos que aceptar el hecho de que todo ser humano está enfermo, carnalmente y espiritualmente, ¿sí? Decimos unas cosas cuando nosotros ponemos en acción otras, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar más de la presencia de Dios, como decía. Tenemos que sujetarnos más de la mano de Dios. De decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí, yo vine solo a este mundo, tú me hiciste del polvo, tú eres mi alfarero, ¿sí? Y yo voy a volver al polvo. Pero mientras tú, Señor, me permitas con vida, no permitas, Señor, que yo haga cosas que no te agraden a ti. Y creo que ese es el temor de muchos.
partir con el Señor a su presencia y no haber hecho lo correcto ante sus ojos. Debemos entender que somos unas personas enfermas, que en algún día, por la gracia y la misericordia de Jesucristo, vamos a llegar a la perfección. ¿Sí? Yo no te puedo decir hoy en día, yo soy perfecto, yo ya no cometo errores, yo ya soy el gran santo, yo ya soy el super cristiano, porque no es así. Y eso es lo que yo trato de darles a entender a las personas, que Dios me va poniendo en mi camino. Decirle, oye, brother, ¿sabes qué? El hecho de que estemos con Dios, el hecho de que creamos en Dios, no quiera decir que ya no te vas a enfermar, ya no vas a perder a un ser querido, ya no vas a tener sufrimiento, porque eso es realmente el peor error que podemos hacer nosotros como cristianos, atraer a la gente con engaños, cuando la realidad es que con Dios o sin Dios vamos a tener adversidades, aflicciones y muchas más experiencias, tanto agradables y como desagradables. ¿Sí? Y claramente lo decía la esposa del pastor ese rato. Cada quien siente lo que uno está viviendo. Tal vez yo le pueda contar a mi esposa, yo le pueda contar a los hermanos de donde yo me congrego, yo les pueda contar a un sinfín de personas cómo me siento. Pero realmente yo soy el que sabe cómo estoy sintiendo esta prueba, esta enfermedad, esta aflicción. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cómo lidiar con la situación, ¿sí? Y yo hoy puedo ver cómo ha obrado Dios en mi vida y se los digo para la gloria y la honra del Señor, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que pasa esto y no, y como que no veo la acción, pero nunca le hemos entregado nuestras cargas a Cristo. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Dios a mí me ha abierto muchas puertas de muchas formas, a pesar de la persona y del hombre que yo soy. Pero sin embargo yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo no vengo a justificarme, yo no vengo a que darte tanto palabrerío, yo vengo a reconocer que soy una persona enferma, tengo una adicción fuerte, vengo saliendo de las drogas, son cosas que realmente yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, guíame, dame dirección, ayúdame a aborrecer esto, ayúdame a dejar esto, quita de mí esas ganas, esas intenciones de hacerlas. Y cuando yo empiezo a percatarme, a discernir, tan solo en la forma en la que hablo, digo, no manches, yo antes así no me expresaba. Sí, se me podrá salir a veces lo niñero o como quieras llamarle. Pero ya, o sea, a tal grado a como yo era antes, a como soy, de verdad, a lo mejor para muchos no será la gran cosa o no habrá ninguna diferencia, pero yo sé lo que realmente Dios ha ido cambiando en mi vida. Dios, quiero obrar en tu vida como lo he hecho en la mía. Yo me he sentido en ocasiones al borde de la muerte, me he sentido que ya no puedo más. Pero sabe el Señor que yo me arrepiento, que yo me arrepiento de lo que hice. Todo, todo lo que sembramos lo cosechamos. Todo, o sea, yo puedo ahorita estar hablando aquí en este teléfono, en esta cámara, así como lo quieran llamar. Y yo no sé qué me pueda pasar al terminar este video. Entonces, son cosas que nos debemos de poner a pensar. Que estemos en donde estemos. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, por más que queramos evitar la muerte, es algo inevitable. Porque la muerte no te avisa cuándo vas a partir. Puedes hacer estimados, pero no sabes en el día, ni en la hora, ni en qué momento o en qué circunstancia vas a hacerlo. Entonces tenemos que aprender a vivir de la mano y a ir de la mano con Dios. Yo como le digo, Señor, yo como ser humano, yo como Roberto Cadena, el día que yo parta a tu presencia, Señor, sabré que allí habré terminado yo con mi propósito. Entonces son cosas que como seres humanos ahorita decimos es que no entiendo de esta enfermedad, del por qué yo, no entiendo por qué mi relación así, no entiendo esto, no entiendo aquello. Y nunca lo vas a entender, porque su sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Él es extremadamente infinita. Nosotros no nos podemos ni siquiera decir a comparar con Dios, porque no somos nada, nada más que somos una creación y que por gracia y misericordia somos hijos de Dios. Entonces, realmente, o sea, Dios te va a mandar a llamar y tú no puedes evitar eso. Simplemente tenemos que decir, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que le agrada a Dios? Vas a cometer errores, pero el Espíritu Santo es cuando empieza a obrar en tu vida. Cuando tú sientes que ya lo que tú estás haciendo no está bien, empiezas a sentirte como una persona hipócrita. ¿Por qué? Ahora lo sientes así porque ahora tú ya eres una nueva persona. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre eterno. Él es el que gobierna nuestras vidas, el que las controla. Él es el que tiene la llave hacia la vida y hacia la muerte. Entonces, tenemos que entender ese salmo, el Salmo 27:10. Porque ahorita estamos, mañana no sabemos. Sí, entonces, ahora entiendo muchas cosas del por qué yo a veces decía, pues ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Está en hacer la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es recibir a su Hijo unigénito Jesucristo como su único Hijo que es de Él y nuestro único Salvador. Creer que Él murió en esa cruz por nuestros pecados. Creer que en algún momento que nosotros partamos y cerremos ojos en este mundo, aquí abajo terrenal, y al abrirlos vamos a estar en su presencia. Predicar su palabra, esforzarnos por ser semejantes a Cristo. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Amigos, hermanos, nos estamos viendo en un próximo video. Espero y de verdad que te ayude esto que yo te estoy compartiendo. Hay algunas personas que me han estado comentando en mis videos de cómo yo sobrellevo mis situaciones, y por último quiero decirles que es así como ahorita yo las he llevado, diciéndole al Señor, cerrando mis ojos, inclinando mi cabeza o arrodillándome, que me dé fuerzas para aceptar la realidad en la que estoy viviendo, que me dé fuerzas para soportar la enfermedad por la que estoy pasando. Esa es la forma en la cual yo me estoy refugiando, que es en Dios. Si Dios lo permite, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.